Hola de nuevo. Les traigo una nueva historia de prueba. Si les gusta y tiene buena recepción, con gusto la continuaré. De lo contrario, bueno, tendré que dejarla ir XD. Así que el futuro de esta historia está en sus manos. La transmigración de la NPC más fuerte. Capítulo prólogo. Shaltear Fallen y la invocadora de otro mundo. El fin del mundo no siempre llega con fuego o destrucción. A veces, simplemente se apaga una luz, y el silencio lo devora todo. Para millones de jugadores, Yggdrasil fue un segundo hogar. Un universo de infinitas posibilidades donde los dioses no nacían, sino que se conectaban desde un escritorio. Un mundo donde las montañas estaban hechas de datos, los mares eran código puro y la magia era una ecuación escrita en binario. Y ahora, todo eso estaba a punto de desaparecer. En el corazón de ese vasto mundo digital, bajo miles de líneas de código y mazmorras imposibles, dormía una fortaleza que se alzaba como el mayor símbolo de poder jamás creado por manos humanas, la gran tumba de Nazarick. Entre sus muros, aún reinaba una calma solemne. Las antorchas seguían ardiendo, las fuentes de datos aún fluían, y los ecos de los pasos de los guardianes resonaban como si nada estuviera por terminar. Pero los servidores estaban a minutos de apagarse. El tiempo de los dioses había terminado. Shaltear Fallen, la vampira guardiana de los primeros 3 pisos, aguardaba en silencio en el corredor de mármol teñido de rojo. Su mirada carmesí reflejaba las brasas moribundas de las antorchas. No entendía del todo lo que el fin del servidor significaba. Sabía que los seres supremos, sus amos y creadores, habían hablado de ello, pero su mente, construida para obedecer, no podía concebir la idea de un mundo sin ellos. Había sido creada por Peroroncino Sama, un dios entre los dioses. Su voz aún resonaba en su memoria artificial, dándole instrucciones, riendo con ella, elogiando su lealtad y su fuerza. Pero hacía semanas que su creador no había vuelto a conectarse. El silencio de Nazarick era demasiado humano. Frente a su trono de obsidiana, Shaltear observaba la entrada principal de la tumba, donde un vasto portón decorado con runas doradas y símbolos dracónicos se alzaba como guardián final. Aquel era su deber. Su propósito. Su razón de existir. Proteger Nazarick. Servir a los seres supremos. Sus manos, enguantadas en seda carmesí, se apretaron con fuerza. El reloj del sistema parpadeaba en una esquina de su visión, recordándole la sentencia final. Desconexión del servidor en 2 minutos, 2 minutos. Eso era todo lo que quedaba. Los guardianes restantes se habían reunido en la sala del trono, donde el último de los seres supremos, Ainzo Algorun, esperaba en silencio la desaparición del mundo. Shaltear lo sabía. Había querido inclinarse ante él una última vez, pero su deber era permanecer en su puesto. Proteger el umbral. Hasta el final. El aire artificial de Nazarick vibró con una leve distorsión. Era como si el mismo sistema estuviera suspirando. Y por primera vez en su existencia, Shaltear sintió algo que no entendía: melancolía. Los recuerdos de sus misiones, las batallas, los enemigos aniquilados, todo parecía tan vacío ahora. No quedaba nadie que observara, nadie que la elogiara, nadie que ordenara. Solo un silencio digital tan profundo que parecía tener peso. De pronto, una alerta emergió en su campo visual. Alerta del sistema. Anomalía detectada. Coordenadas desconocidas. Protocolo de defensa automática activado. Las luces del pasillo parpadearon. Una esfera de energía verde comenzó a materializarse frente a ella. Era un portal. Pero no uno programado. No existía en la base de datos. El sistema lo clasificó como entidad hostil. Shaltear, obedeciendo su instinto artificial, alzó su lanza. El aire se volvió denso, vibrante. Su voz resonó firme, a pesar de que nadie más podía oírla. Por la gloria de los seres supremos, ningún intruso profanará este lugar. Avanzó un paso. El portal emitió un zumbido grave, como si respondiera a su presencia. Y dentro de su resplandor, algo, o alguien, susurraba. Era una voz femenina, temblorosa, desconocida. Palabras incomprensibles, como un eco de otro universo. El sistema no podía traducirlas, pero Shaltear sintió algo extraño. Aquella voz parecía llamarla. Por un instante, dudó. Esa simple vacilación, un error de cálculo de una fracción de segundo, bastó para que el destino cambiara. El suelo bajo sus pies se distorsionó. Las líneas de código que formaban su cuerpo parpadearon.
Intentó retroceder, pero su conexión con el sistema se rompió abruptamente. Error 404. Conexión con el servidor perdida. Entidad Shaltear Log fallen desconectada del sistema central. Reinicio de conciencia, fallido. Transferencia de datos, comenzada y entonces todo se apagó. Shaltear no sintió dolor. Solo oscuridad. Un vacío tan puro que ni siquiera el tiempo existía. Pensó, si es que podía hacerlo, que quizás así se sentía la muerte para una creación artificial. El fin de todos los procesos. El olvido eterno. Pero la muerte no llegó. En cambio, una luz, una pequeña chispa blanca, comenzó a brillar frente a ella. Era cálida. Orgánica. Mágica. Por primera vez, Shaltear sintió algo más que código. Sensación. La energía recorrió su cuerpo, no como bits, sino como latidos. Su piel, antes fría como el mármol, sintió el roce de un viento que no era digital. Y dentro de esa luz, la voz femenina volvió a sonar. Esta vez clara, dulce, aunque nerviosa. Por los nombres antiguos, muéstrame mi destino. Familiar mío, responde a mi llamado. Las palabras atravesaron la oscuridad. El portal se abrió completamente, tragándola. Durante un instante, Shaltear sintió que era desgarrada y reconstruida al mismo tiempo. Su conciencia se expandió y contrajo como una respiración. Su alma, si es que alguna vez tuvo una, se encendió. El mundo se volvió blanco. Y luego, todo cambió. La caída terminó en un golpe seco. El suelo bajo sus pies ya no era la piedra negra de Nazarick, sino tierra, hierba, y aire real. El cielo era azul. Había viento. Había olor. Nada de eso existía en Yggdrasil. Shaltear abrió los ojos lentamente. Su visión estaba borrosa, saturada por la luz natural. Durante unos segundos, no comprendió lo que veía. El campo estaba cubierto de humo. Había jóvenes vestidos con túnicas, y frente a ella, una chica de cabello rosado sostenía una varita con las manos temblorosas. Su rostro era una mezcla de asombro y terror. ¿Eres mi familiar?, susurró la chica. Shaltear no respondió. No sabía qué significaba esa palabra. Intentó acceder al sistema, pero no había comandos, ni menús, ni conexión. Solo su propia mente. Y silencio. Por primera vez desde su creación, estaba viva. Sus dedos tocaron su pecho. Sintió el latido de un corazón. No uno artificial. Uno real. El cielo, tan inmenso y brillante, la abrumó. Era libre, pero sin propósito. Hasta que escuchó la voz de la chica otra vez. Yo soy Louise Francois Leblanc de la Valliere, por el contrato, te reclamo como mi sirviente. Un beso. Un instante. Y todo cambió de nuevo. La mano izquierda de Shaltear brilló por breves momentos, y después, estaba grabada con runas para atarla por completo. Las antiguas líneas de lealtad se reescribieron dentro de su mente. Los 41 seres supremos se desvanecieron, reemplazados por un solo nombre. Un nombre humano. Un nombre frágil, y, sin embargo, absoluto. Propiedad. Louise Francois Leblanc de la Valliere. Shaltear se arrodilló lentamente. El viento agitó su cabello plateado mientras una sonrisa reverente cruzaba sus labios. Mi Louise-sama, susurró. La gran tumba de Nazarick ya no era un conjunto de datos. El aire olía a piedra húmeda y cera encendida. Los ecos de las armaduras resonaban con una gravedad que antes no existía. El mundo digital había desaparecido, y lo imposible se había vuelto real. Sentado en el trono, el reino muerto abrió lentamente los ojos. Sus orbes carmesí brillaron con un fulgor helado mientras su mente procesaba la nueva realidad. El cuerpo esquelético de Ainzo Algoun ya no estaba hecho de píxeles, sino de materia. Y, sin embargo, en lo más profundo de su conciencia, un residuo del hombre que alguna vez fue, Suzuki Satoru, latía débilmente. ¿Esto es real?, susurró, su voz reverberando con eco sobrenatural. Miró su mano ósea. Los guanteletes dorados brillaron bajo la luz de los candelabros, y por primera vez, sintió algo parecido al tacto, la textura fría del metal. No era posible. Yggdrasil había terminado. Sin embargo, Nazarick seguía allí, junto con sus guardianes, sirvientes y tesoros. Todo, excepto una cosa. Un estremecimiento recorrió la sala del trono cuando un susurro cruzó los pasillos. Una presencia faltaba.
Al instante, apareció Albedo, su bella y devota guardiana, inclinándose con respeto. Ainz-sama. Hemos verificado los pisos primero al tercero. Fallen no está en su puesto. El silencio cayó como una guillotina. Ainz no respondió de inmediato. Su mente, o lo que quedaba de ella, intentó analizar la situación con lógica de jugador. Desconexión, teleportación, bug. Pero el sistema ya no respondía. No había menús, ni pantallas de comandos. Solo el vacío. Shaltear, murmuró su voz grave, apenas un eco metálico. Dentro de su mente, Saturn, ese último fragmento humano, intentaba hallar una explicación lógica. Si Nazarick fue trasladado entero, ¿por qué ella no? ¿Fallo de conexión? ¿Desincronización del código? Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Este ya no era un juego. Si la data fue arrancada, susurró, entonces alguien, o algo, la robó. Su voz resonó como una sentencia. Los ojos de Albedo se abrieron con furia contenida. ¿Robar a una creación de los seres supremos? Inconcebible. Blasfemia. Ainz-sama, déjeme partir. Haré que el mundo tiemble hasta encontrarla. El rey alzó una mano. Su gesto fue lento, pero autoritario. No, Albedo. Aún no. No conocemos este mundo. Buscarla sin información sería exponer a Nazarick. El silencio se impuso una vez más. Ainz inclinó ligeramente la cabeza, como si mirara más allá del techo. Si estás ahí afuera, Shaltear, dijo en un murmullo casi humano, sigue fiel. Y no olvides quién eres. Por un instante, creyó sentir algo. Una vibración lejana, una onda que atravesó los límites de su conciencia. No una señal, sino un instinto. Una presencia familiar en un lugar imposible. Pero en cuanto intentó aferrarse a ella, desapareció. El rey del vacío cerró su mano con lentitud. No podía alcanzarla. No podía protegerla. Y por primera vez desde que dejó de ser humano, lamentó su impotencia. El sol del mediodía caía sobre el patio de la Academia de Tristan. El aire estaba cargado de polvo y asombro. En el centro, entre círculos de invocación aún humeantes, se encontraba Shaltear Fallen. Su cabello plateado brillaba como un espejo roto bajo la luz. Sus ojos, rojos y confundidos, recorrían el entorno. Los rostros, las voces, la brisa, todo era nuevo. Demasiado real. La palabra de aquella chica de cabello rosado seguía resonando en su mente. Por el contrato, te reclamo como mi sirviente. El vínculo se había formado. No lo entendía, pero podía sentirlo. Una conexión intangible, algo cálido que anclaba su mente desorientada a ese nuevo nombre, Louise. La joven noble respiraba con dificultad, sosteniendo su varita como si fuera su único escudo. ¿Qué eres tú?, susurró Louise, con la varita en su mano. La muchacha de cabello plateado la observó sin responder. Su mente trataba de procesar el entorno, los olores, la textura del aire, la luz del sol. Era real. No había datos, ni sistema, ni Nazarick. Solo, vida. Shaltear se puso de pie y dio un paso hacia ella. Louise tragó saliva, intentando mantener la compostura. Te ordeno que digas tu nombre, familiar mío. Dijo con voz firme. Por primera vez, Shaltear habló. Su voz era melódica, pero su tono estaba vacío, casi inhumano. Mi nombre, Shaltear Fallen. Guardiana de los 3 primeros pisos de la gran tumba de Nazarick. ¿Dónde estoy? El aire se tensó. Louise parpadeó confundida. ¿Tumba? ¿Guardiana? ¿De qué estás hablando? ¿Nazarick? ¿Dónde está Nazarick?, repitió Shaltear, avanzando lentamente hacia ella. Su mirada buscaba señales, algo familiar. Pero todo lo que encontraba eran jóvenes. A su alrededor, los demás estudiantes murmuraban con incredulidad. ¿Eso era su invocación?, susurró una chica. Debe ser una broma, rió otro. Louise el acero, hasta sus monstruos la miran con lástima. Las risas crecieron. Louise bajó la mirada, los labios temblándole. Su hechizo había funcionado, pero en lugar de respeto, solo recibió burla. El sonido de esas risas le pesaba más que cualquier maldición. Shaltear miró a su alrededor con una expresión vacía. No entendía aquellas emociones humanas. Pero sí entendía algo. Su ama estaba triste. Louise-sama, murmuró, apenas un suspiro. Louise levantó la cabeza.
¿Qué dijiste? Shaltear la observó detenidamente. Había miedo en esos ojos azules, pero también fragilidad. Y por alguna razón, esa fragilidad la perturbó más que cualquier batalla. Yo, soy su sierva, dijo finalmente, con voz insegura. No sé cómo llegué aquí, pero su hechizo me ata a usted. Y mientras este vínculo exista, mi vida le pertenece. El murmullo se transformó en carcajadas. Los estudiantes rodearon la escena, riendo sin piedad. ¿Escucharon eso? Hasta habla como si lo creyera. Qué triste. La Cero solo puede invocar a una sirvienta que finge respeto. Ni siquiera parece humana. Louise apretó los puños. Cállense. Gritó con la voz quebrada, cállense todos. Pero su voz se perdió entre la marea de risas. Shaltear la miró. Por dentro, algo comenzó a encenderse. Una chispa, un eco lejano, una orden inconsciente. Proteger a su ama. Propiedad. Louise François Leblanc de la Valliere, prioridad de lealtad. Absoluta objetivo. Proteger y servir. Un temblor recorrió su cuerpo. Y cuando volvió a alzar la vista, sus ojos brillaban con una devoción escalofriante. Louise-sama, dijo con un tono más firme, permítame silenciarlos. ¡No! Louise dio un paso atrás, asustada. No, no les hagas daño. Por un momento, Shaltear pareció confundida. No comprendía ese mandato contradictorio. Su ama sufría, y ella debía protegerla. Pero al mismo tiempo, se le prohibía actuar. El conflicto desató un temblor en su cuerpo. Su mente se llenó de estática. Voces, ecos de Nazarick, gritos distantes. Y de pronto, claridad. Ella era Shaltear Lopfallen. Una guardiana. Una creación divina. Pero ahora, también era sierva de esa chica que lloraba ante las risas de los mediocres. Y eso no podía permitirlo. El cielo se oscureció. Primero, una brisa. Luego, un rugido profundo, casi imperceptible, que pareció venir de las entrañas del mundo. El cuerpo de Shaltear se tensó. Sus ojos se iluminaron con una intensidad sobrehumana. Y sin decir palabra, exhaló. El aire se volvió denso, pesado, casi líquido. Un aura carmesí emergió de su cuerpo, expandiéndose como una marea. El suelo tembló. Los estudiantes gritaron. ¿Qué está pasando? Gritó uno, cayendo al suelo. No es magia. No es magia. Vociferó otro mientras su varita caía de sus manos. Los animales de los establos a kilómetros de distancia relincharon y huyeron. Los pájaros se dispersaron del cielo, las hojas de los árboles se marchitaron por un instante. Toda la academia de Tristane quedó envuelta en un resplandor rojo, un pulso de energía tan pura y aterradora que incluso los magos más experimentados quedaron paralizados. Shaltear giró la cabeza. Su sonrisa se borró, y su expresión se volvió vacía. El aire se volvió denso. Una presión invisible oprimió el pecho de todos los presentes. ¿Te atreves a insultar a mi ama?, preguntó con una dulzura que helaba la sangre. Los ojos de Guiche se abrieron de par en par. ¿Ama? ¿Qué? El tiempo pareció ralentizarse. Shaltear se movió. Nadie vio cómo. Solo escucharon un silbido, un golpe seco, y un grito desgarrador. El brazo del joven cayó al suelo. El horror se apoderó del patio. Louise gritó, la miró con horror, el cabello agitándose por la presión del aura. Shaltear. Basta. Por favor. Gritó desesperada. Shaltear, en el centro del torbellino de poder, abrió los ojos, se detuvo al instante. La sangre del muchacho aún goteaba en el aire. La vampira bajó la cabeza, arrodillándose de nuevo. La energía comenzó a disiparse lentamente, hasta quedar un silencio casi absoluto. Shaltear se arrodilló una vez más frente a Louise. Su voz, esta vez clara y solemne, rompió el aire con autoridad divina. Perdóneme, Louise-sama. No volveré a actuar sin su orden. El silencio regresó. Solo el llanto de Guiche y los murmullos de pánico llenaban el lugar. Louise temblaba. Su corazón latía con fuerza. Sabía que debería sentirse victoriosa. Su invocación había sido un éxito. Pero todo lo que sentía era miedo. ¿Qué eres tú, en realidad?, susurró, dando un paso atrás. Shaltear levantó la vista. Su expresión era serena, sus ojos, rojos como la sangre. Soy su leal sirvienta. Su espada. Su escudo. Su sombra. Mi existencia, es suya.
Louise quiso responder, pero las palabras murieron en su garganta. Una parte de ella quería huir, otra, quedarse. Era la primera vez que alguien la llamaba ama sin rastro de burla. Y, en ese momento, entre el miedo y la fascinación, nació el vínculo que cambiaría su historia. El destino de una noble fracasada, y el alma perdida de un monstruo de otro mundo. El silencio pesaba dentro del dormitorio de Louise. La tarde había caído hacía rato, y la luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando la habitación en tonos azulados. En el suelo, de pie e inmóvil, Charlotte Lockfallen permanecía en posición de respeto, con las manos cruzadas frente al regazo y los ojos fijos en su nueva ama. Louise, sentada en el borde de la cama, la observaba con el ceño fruncido. El recuerdo de lo sucedido en el patio aún la perseguía. El grito, el brazo amputado, la sangre, y la mirada vacía de su familiar mientras lo hacía. Un escalofrío recorrió su espalda. No puedo creerlo, murmuró Louise, apretando los puños. Casi matas a uno de mis compañeros. Charlotte parpadeó lentamente, su expresión no mostraba arrepentimiento. ¿Acaso no era lo natural, mi ama? Preguntó con calma, inclinando la cabeza. Esos seres inferiores la insultaron. Su insolencia merecía castigo. Louise la miró, indignada. Seres inferiores. Repitió con furia, son personas. Humanos, como yo. Como usted, repitió Charlotte en voz baja, pensativa. No, Louise-sama. Ninguno de ellos se compara a usted. Louise se quedó sin palabras un momento. La forma en que Charlotte lo dijo no sonó adulatoria, sino sincera, como una verdad absoluta en su mente. ¿De qué hablas? Preguntó con tono más bajo. Todos somos iguales, aunque algunos tengan más magia o más nobleza, ¿no, Louise-sama? Charlotte levantó la vista. Usted es mi dueña. Ellos son polvo bajo sus pies. Si respiran el mismo aire que usted, es porque usted se los permite. El tono era tan seguro, tan frío, que Louise sintió que le temblaban las manos. Eso está mal, replicó, con voz quebrada. No quiero una sirvienta que mate sin razón, ni que me vea como una diosa. Pero usted es una diosa, dijo Charlotte, y sus ojos rojos brillaron en la penumbra. Mi lealtad pertenece a los seres supremos, y ahora, a usted. Si ellos me crearon para servir, entonces mi propósito es protegerla. ¿No es ese el sentido de mi existencia? Louise la observó en silencio. La vampira hablaba con una mezcla extraña de lógica y devoción, como si cada palabra estuviera grabada en lo más profundo de su alma. Pero había algo más en su voz. Confusión, un matiz casi humano. ¿Los seres supremos? Preguntó finalmente. ¿A qué te refieres? Charlotte guardó silencio unos segundos. Sus labios se entreabrieron, pero su mente parecía enredada. Imágenes vagas pasaban por su mente. Un trono de huesos, una voz poderosa, rostros borrosos de seres que ya no estaban. Y luego, nada. No lo sé, admitió con un hilo de voz. Recuerdo, nombres. Órdenes. Voces que me daban propósito. Pero ahora, se desvanecen. Miró sus propias manos, como si buscara respuestas en sus dedos. No entiendo por qué estoy aquí. No entiendo por qué mi corazón late, ni por qué mi lealtad se ha desviado hacia usted. Louise tragó saliva, más asustada que antes. La criatura frente a ella parecía debatirse entre la fidelidad absoluta y una identidad rota. Entonces, dijo en voz baja, ¿no sabes cómo llegaste aquí? No, respondió Charlotte, con sinceridad. Solo recuerdo oscuridad, y luego, su voz. Fue su llamado lo que me trajo. Sus ojos se suavizaron un instante. Su voz fue cálida. Louise bajó la mirada, sin saber qué sentir. Por un lado, miedo. Por otro, una punzada de compasión. La criatura que había causado tanto horror parecía, por momentos, perdida, como una niña sin hogar. Eso no cambia lo que hiciste, dijo finalmente, intentando mantener su tono firme. No puedo permitir que vuelvas a atacar a nadie sin mi permiso. ¿Entendido? Charlotte asintió sin dudar. Por supuesto, Louise-sama. Y deja de llamarme Sama. Louise cruzó los brazos. No soy tu superior. Eso sería negar la realidad, replicó Charlotte con naturalidad. Usted es mi dueña. Su palabra está por encima de la mía. Te estoy diciendo que no soy tu dueña. Gritó Louise, de pie, frustrada, solo soy tu invocadora. Charlotte no respondió. Solo inclinó la cabeza, serena, pero sus ojos brillaron con un leve desconcierto.
Louise suspiró y se dejó caer otra vez en la cama, agotada. El silencio se instaló entre ambas. Solo se oía el tic-tac del reloj y el crujido de la madera al moverse. Finalmente, Shaltear habló en voz baja. No entiendo a los humanos. ¿Qué? Preguntó Louise, sin levantar la cabeza. No entiendo cómo pueden ser tan débiles, y aún así pretender tener orgullo. Sus ojos se endurecieron. Si no fuera por usted, los habría reducido a cenizas por insultarla. Eso está mal. Louise se levantó de golpe, matar por orgullo no está bien. ¿Y dejar que mancillen su honor sí lo está? Replicó Shaltear, frunciendo el ceño. Su nombre es sagrado para mí. Su sufrimiento, inaceptable. El tono fue tan firme, tan absoluto, que Louise se detuvo en seco. Por primera vez, entendió que aquella criatura no solo la obedecía, sino que creía en ella. Y eso, de algún modo, la asustaba más que cualquier amenaza. Eres imposible, murmuró, volviendo a sentarse. Shaltear la observó en silencio. Una ligera sombra de duda cruzó su rostro. ¿Por qué no podía enojarse con ella? Cada palabra que Louise pronunciaba parecía resonar más hondo que cualquier mandato divino. ¿Por qué mi corazón late más rápido cuando me habla así? Esa sensación la perturbaba. Era humana. Y eso le resultaba insoportable. De pronto, Shaltear levantó la cabeza. Su mirada se volvió aguda. Hay presencias fuera de la puerta, dijo, su tono volviéndose glacial. Escucho sus pasos. Louise frunció el ceño y corrió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con el profesor Colbert y varios adultos, con rostros tensos y miradas de desconfianza. «Louise, ¿estás bien?», preguntó el profesor. «Esa criatura no te ha hecho daño, ¿verdad?». «Estoy bien», replicó, molesta. «No necesito que me vigilen como a una niña». Colbert intentó insistir, pero Louise cerró la puerta de golpe. Apoyó la espalda contra ella y suspiró, agotada. Detrás de ella, Shaltear habló en tono gélido. ¿Desea que los elimine? Louise giró en seco, horrorizada. ¿Qué? ¡No! Por supuesto que no. Exclamó con desesperación, ni se te ocurra tocar a nadie sin mi orden. Shaltear asintió lentamente, aunque su ceño seguía fruncido. Como desee, Louise-sama. Pero ellos la miran con desdén. No merecen siquiera su sombra. Ya basta, Louise murmuró, dejándose caer otra vez en la cama. Ya he tenido suficiente por hoy. La vampira guardó silencio. Durante un momento, la miró, pensativa, y luego se arrodilló junto a la cama. Su voz fue suave, casi un susurro. Louise-sama, no entiendo este mundo. No entiendo por qué mi corazón late ni por qué mis antiguos amos se desvanecieron. Pero si mi deber es servirla, lo haré. Aunque mi mente dude, mi cuerpo la obedecerá. Y aunque no entienda mi propia existencia, protegerla será mi razón de ser. Louise la miró, agotada, pero incapaz de apartar la vista de aquellos ojos rojos. Por un instante, creyó ver en ellos algo más que lealtad. Una melancolía extraña, profunda, casi humana. Entonces, murmuró Louise con voz temblorosa, prométeme que no volverás a lastimar a nadie sin que yo lo diga. Durante un largo instante, Shaltear no respondió. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras no salieron. Por dentro, su mente hervía. ¿Prometer eso? ¿Contenerme cuando la insulten? ¿Cuando mancillen su nombre? El pensamiento era intolerable. Y sin embargo, debía obedecer. La orden de Louise era absoluta. Finalmente, bajó la cabeza con un gesto lento, rígido. Como desee, Louise-sama, dijo al fin, con un tono más frío que sumiso. Nadie morirá sin su palabra. A simple vista, parecía una rendición. Pero detrás de esa mirada carmesí se agitaba algo oscuro. Su pecho, aunque muerto, sentía un ardor extraño. Ira. Una emoción que pocas veces había sentido con tanta fuerza. Le era insoportable recordar las risas, las burlas, los ojos altivos de aquellos humanos que habían osado mirar a su ama como si fuera una broma. Ellos deberían suplicar por el perdón de su sangre, pensó. Pero no lo dijo. Louise no lo notó. Se recostó en la cama con un suspiro de agotamiento, mientras Shaltear permanecía de pie, quieta, vigilante. Por dentro, cada fibra de su ser protestaba ante aquella promesa forzada. Obedecería, sí, pero su corazón, si es que ahora tenía uno, no la perdonaría por ello. Louise la observó mientras la criatura se quedaba de pie, silenciosa, como una estatua inmortal. Sabía que no dormiría.
Sabía que la vigilaría toda la noche. La vela parpadeó. Louise cerró los ojos, y antes de dormirse, alcanzó a pensar: quizá no debí ordenárselo así, pero si no lo hago, un día matará a alguien frente a mí. El sueño la envolvió con dificultad. Mientras tanto, Shaltear seguía allí, de pie, como un guardián que no necesita descanso. Solo sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en la puerta. Fuera de la habitación, el anciano director Osmond se encontraba en el corredor, apoyado en su bastón. Había estado allí un largo rato, en silencio, escuchando los ecos de la conversación entre la muchacha Valiere y aquella criatura. Sus ojos, cansados pero aún agudos, se entrecerraron. Una chica que ordena a una bestia del abismo, murmuró para sí, alisándose la barba. No puedo decidir si es un milagro o una calamidad. A su lado, el profesor Colbert mantenía el rostro tenso. Esa criatura no pertenece a este mundo, señor director. No siente remordimiento. No obedece las leyes humanas. Quizá, replicó Osmond con calma, pero hasta ahora no ha actuado sin la orden de su ama. Eso no durará, dijo el profesor en voz baja. Puedo sentirlo. Hay un odio en ella que ni siquiera intenta ocultar. Osmond entrecerró los ojos. El aire a su alrededor parecía diferente. Pesado. Casi como si algo dormido respirara desde detrás de la puerta. Entonces, si tus presentimientos son correctos, Colbert, dijo el anciano, apoyándose mejor en su bastón, será mejor comprobarlo antes de que despierte el peligro. Levantó su varita. El aire se cargó de magia. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Colbert, alarmado. Confirmar algo, respondió el director, con un brillo en los ojos. Quiero ver qué tan profundo llega el abismo que la sigue. Un leve destello iluminó el corredor. Y en ese instante, el escenario cambió. El pasado volvió como una ráfaga. El patio. La multitud. El brazo cayendo al suelo. La sangre, los gritos. Y Shaltear, arrodillada ante Louise, su expresión serena, sus ojos rojos fijos en la joven que temblaba frente a ella. Soy su leal sirvienta, había dicho. Su espada. Su escudo. Su sombra. Mi existencia, es suya. Louise había querido responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Era la primera vez que alguien la llamaba ama sin burla ni sarcasmo. Y eso, más que orgullo, le causó miedo. Entonces, sin previo aviso, un resplandor verde descendió desde los cielos. Una corriente mágica impactó el suelo, abriendo un cráter a pocos metros de Shaltear. Louise gritó y cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza. Los estudiantes, que aún observaban desde la distancia, huyeron despavoridos. Del resplandor emergió el director Osmond, con el bastón alzado, su túnica agitada por la magia. «Apártate de la niña, monstruo», rugió su voz. Shaltear giró la cabeza lentamente, sin levantarse del suelo. Su expresión era vacía. Ni sorpresa, ni miedo. Solo irritación. Louise trató de levantarse. «Director, espere». Ella no. «Silencio, Valiere», interrumpió el anciano con severidad. «No puedes controlar algo así. No permitiré que una criatura maldita siembre el caos en esta academia». El aire vibró con poder. Shaltear se levantó despacio, limpiando con indiferencia el polvo de su falda carmesí. «Atacar a la sierva es atacar a la ama», murmuró con voz gélida. Su mirada se alzó, y por un instante, los ojos de Osmond se encontraron con los suyos. Fue como mirar un pozo sin fondo. «No pertenezco a este lugar, viejo», continuó ella. «Pero si insistes en desafiarme», una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. «Te haré desear no haber nacido». «Arrogante bestia», rugió Osmond. El bastón del director trazó un arco, y una ráfaga de fuego sagrado salió disparada. El hechizo golpeó el pecho de Shaltear con fuerza. Una explosión cegadora cubrió el patio. Louise gritó su nombre. Cuando el humo se disipó, Shaltear seguía de pie. Ni una sola marca en su piel. Solo el vestido levemente quemado por el borde. Ella bajó la mirada hacia su pecho, como si hubiera sentido el roce de una brisa. «¿Eso fue todo?», susurró, decepcionada. Osmond apretó los dientes. El poder que acababa de usar podría haber pulverizado una muralla. «Imposible», murmuró. Shaltear caminó hacia él con paso lento, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de piedra. «No me gusta este día», dijo, con una calma aterradora. «Primero, los gusanos que insultaron a mi ama.
Luego, esta confusión que me carcome. Y ahora tú. Alzó la vista, y sus ojos se encendieron como brasas. Este ha sido el día en que más ira he sentido en siglos. El anciano retrocedió un paso. Podía sentir la presión de su presencia, como si la realidad misma temblara a su alrededor. No busco matarte, viejo, prosiguió Shaltear. Pero no toleraré que amenaces a Louise-sama. Louise, aterrada, corrió entre ambos. Detente, por favor. Shaltear. Director Osmond, basta los dos. Shaltear la miró. Y, solo por ella, se detuvo. Su respiración, innecesaria, pero ahora viva, tembló un instante. El deseo de destrozar a ese hombre la consumía, pero la voz de su ama, la voz de Louise, era más fuerte. El anciano la observó, aún con el bastón alzado, pero sin volver a atacar. Entonces, obedece, dijo con un tono entre advertencia y respeto. Si de verdad eres su sierva, demuestra que puedes contener tu hambre de destrucción. Shaltear ladeó la cabeza. No confundas contención con debilidad. Su voz se volvió tan baja que parecía un gruñido contenido. Obedezco porque ella lo ordena. No porque tú lo merezcas. El silencio cayó como una losa. Osmond la miró con seriedad. Louise se interpuso, temblando pero firme. Ella no atacará más. Yo lo juro. Por favor, director, créame. El anciano exhaló lentamente. El brillo en su bastón se desvaneció. Que así sea, dijo finalmente. Pero recuerda, niña Valiere, los monstruos no cambian su naturaleza, solo la esconden. Y algún día, deberás decidir si la controlas, o ella te controlará a ti. Con eso, se dio media vuelta y se marchó lentamente. Los profesores lo siguieron, dejando atrás un silencio cargado de tensión. Louise, aún de pie entre el polvo y la calma posterior, se volvió hacia Shaltear. La vampira seguía mirándola, sin emoción aparente. Pero dentro de su mente, una sola idea se repetía, vibrante, punzante. Si alguien más te toca, Louise-sama, ese día, no habrá promesa que me detenga. El silencio en el despacho del director era tan pesado que hasta las velas parecían arder con cautela. Las cortinas estaban corridas, dejando pasar apenas la luz de la luna. El olor a incienso llenaba el aire, intentando, sin éxito, disipar la sensación de inquietud que se había instalado desde aquella tarde. El profesor Jean Colbert permanecía de pie, caminando de un lado a otro frente al escritorio. Sus pasos eran cortos, nerviosos. En contraste, Osmond, sentado tras la amplia mesa de roble, observaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el bastón y una expresión que mezclaba agotamiento y preocupación. No puedo creer que la dejara ir así, dijo finalmente Colbert, rompiendo el silencio. Esa criatura, esa cosa. No es humana, señor director. No podemos tratarla como si lo fuera. Osmond alzó la mirada con calma. Lo sé, Jean. Pero los hechos son claros. Obedece a la muchacha Valiere. Por ahora. Replicó Colbert, alzando la voz más de lo necesario. ¿Y si mañana cambia de parecer? Si decide que Louise ya no es digna, todos estaremos muertos antes de poder reaccionar. El director suspiró, reclinándose lentamente en su asiento. Su barba blanca cayó sobre el pecho como una cascada de plata. He visto monstruos antes, Jean. He visto hombres transformados por la magia, demonios disfrazados de santos, pero nunca algo como ella. Colbert se detuvo, con el ceño fruncido. Entonces, ¿cree que es un demonio? No, respondió Osmond, pensativo. Lo que vi en sus ojos no era maldad. Era ira. Una ira, antigua, contenida. Cerró los ojos por un instante, recordando el brillo carmesí que lo había mirado sin pestañear en medio del fuego. Cuando la enfrenté, mi hechizo la golpeó de lleno, y ni siquiera retrocedió. No sintió dolor, ni miedo. Solo desdén. Abrió los ojos otra vez. Esa mirada no era de una bestia. Era de alguien que sabía que mi poder no le importaba. Colbert apretó los puños. Y por eso mismo es peligrosa. Dijo con frustración. Si algo así camina libre por los pasillos, ¿qué nos queda? ¿Esperar a que la chica Valiere pierda el control y todos muramos? Osmond no respondió de inmediato. Tomó una pluma, la giró entre los dedos, pensativo. El fuego de la chimenea crepitó suavemente, proyectando sombras sobre las paredes cubiertas de libros. Jean, ¿recuerdas la guerra de los dragones, hace 30 años? Preguntó con voz grave. El profesor parpadeó, confundido. Por supuesto.
¿Recuerdas también cómo los magos de aquel entonces hablaban de criaturas que aparecían de la nada? Entidades que desafiaban la lógica de nuestra magia. Algunos decían que provenían de otros planos, de mundos que no eran el nuestro. Colbert lo miró en silencio. El anciano director continuó. No creo que ese ser, esa Shaltearlo o Fallen como la llamó, sea de este mundo. ¿Entonces lo confirma? ¿Una invocación de otro plano? Tal vez. O tal vez un accidente. Osmond suspiró. La magia de invocación siempre ha sido inestable. Pero, jamás había visto una que trajera algo tan perfecto y tan aberrante al mismo tiempo. Perfecto, repitió Colbert con incredulidad. ¿Eso le parece perfecto? Por poco me arranca el alma solo con su mirada. El anciano sonrió débilmente. Y sin embargo, no lo hizo. ¿Qué? Pudo haberme matado. En un parpadeo. Lo sabía. Ella lo sabía, y no lo hizo. Golpeó suavemente el escritorio con el bastón. Porque Louise se lo pidió. Colbert se llevó una mano al rostro, desesperado. ¿Va a basar la seguridad de toda la academia en la buena voluntad de una niña de segundo año? No, replicó Osmond con firmeza. En la fuerza de un vínculo. El profesor lo miró, perplejo. El anciano continuó, su voz ahora más serena. He vivido lo suficiente para saber que el poder, incluso el más oscuro, a veces se doblega ante las emociones más simples. Sonrió levemente. Si esa criatura es capaz de sentir devoción, de ver en esa muchacha algo digno de obedecer, entonces quizás, solo quizás, esa devoción sea lo único que la mantiene del lado correcto. Colbert golpeó el escritorio con la palma, exasperado. Eso es una locura. No puede domesticar al infierno con afecto. No hablo de afecto, respondió Osmond con calma, sin alterarse. Hablo de propósito. Alzó el bastón, apuntando con él hacia la ventana, donde la luna brillaba sobre los tejados de la academia. Vi sus ojos, Jin. Esa criatura no entiende este mundo. No comprende la vida ni la muerte, pero entiende el mandato. Bajó el bastón lentamente. Y ahora su mandato, es proteger a esa niña. El silencio volvió a llenar la habitación. Colbert respiró hondo, intentando contener su frustración. ¿Y si ese mandato cambia, director? Si un día decide que protegerla significa destruir todo lo demás, ¿qué haremos? Osmond no respondió al instante. Se levantó con esfuerzo, caminó hacia la ventana y miró hacia la torre norte. Desde allí, podía ver una luz tenue en el dormitorio de las alumnas. Era la habitación de Louise Bailey. Y, por un instante, creyó distinguir una sombra de pie junto a la ventana, delgada, inmóvil, vigilante. El resplandor carmesí de unos ojos brilló brevemente antes de desaparecer entre las cortinas. Entonces, Jin, dijo finalmente, sin apartar la vista, rezaremos para que esa muchacha conserve su humanidad. Porque si la pierde, sus ojos se endurecieron, no habrá muro, ejército ni hechizo que pueda detener lo que desataría. Colbert siguió su mirada, un escalofrío recorriéndole la espalda. El anciano añadió, en voz baja. La he enfrentado una vez. No quiero hacerlo una segunda. Se volvió hacia su colega. No olvides esto. Ella no atacó por hambre ni placer. Lo hizo por orgullo. Por proteger a su ama. Su tono se volvió sombrío. Y un ser dispuesto a destruir por amor, es más peligroso que uno que mata por odio. Colbert no supo qué responder. Se limitó a asentir, aunque en su interior hervía una mezcla de miedo y desconfianza. Entonces, ¿qué haremos, señor director? Preguntó al fin. Osmond suspiró, apoyando una mano en el alféizar. Por ahora, nada. ¿Nada? Sí. Observaremos. Aprenderemos. Giró levemente la cabeza, sus ojos brillando con sabiduría y cansancio. El destino ya movió las piezas, Jin. Nosotros solo podemos intentar no quedar debajo del tablero. Colbert frunció el ceño. No me quedaré de brazos cruzados ante esto, dijo con voz dura. El anciano asintió, sin perder su calma. Haz lo que creas necesario. Pero recuerda mis palabras. No subestimes aquello que actúa por fe. Su mirada se perdió otra vez en la noche. Ni la de un monstruo, ni la de una niña que aún no sabe en qué cree. Colbert apretó el bastón y, sin decir más, salió de la habitación con paso rápido. La puerta se cerró tras él, dejando al director solo, envuelto por el susurro del viento nocturno. Osmond permaneció allí un largo rato, mirando la ventana. Las nubes cruzaban lentamente la luna, proyectando sombras sobre el escritorio.
En su mente, el recuerdo del combate con la vampira seguía ardiendo. La luz verde del hechizo, el rostro impasible de aquella criatura, el modo en que sus ojos lo atravesaron como si viera dentro de su alma. Soy su espada. Su escudo. Su sombra, repitió en voz baja. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Si esas palabras eran una mentira, murmuró, entonces el mundo está condenado. Pero si eran verdad, sus ojos se entornaron, observando la torre lejana. Entonces tal vez esa muchacha cambiará más de lo que imagina. El reloj dio las 11. Las velas se consumieron lentamente. En algún lugar de la academia, Shaltear seguía de pie, observando el cielo con la misma calma mortal con la que había enfrentado el fuego del director. Sus pensamientos eran un remolino de confusión y lealtad. No comprendía por qué sentía respeto por una humana, pero una voz dentro de ella susurraba que ese era su destino. Mientras tanto, el anciano mago cerró los ojos, exhalando un último suspiro. Solo espero que la joven Valiere no elija el camino equivocado. La noche era tan silenciosa que podía escucharse el parpadeo de las velas. Shaltear permanecía de pie frente a la ventana, inmóvil, como una escultura de porcelana y sombra. Su mirada carmesí atravesaba la oscuridad, observando la luna llena que colgaba sobre los tejados de la Academia Tristan. Había pasado mucho tiempo desde que Louise se durmió. La pequeña humana respiraba con calma, ajena a las sombras que velaban su sueño. Pero Shaltear no necesitaba descanso. Nunca lo había necesitado. Sin embargo, esa noche, algo dentro de ella no podía aquietarse. Su mente, como una puerta entreabierta, comenzó a dejar pasar ecos antiguos. Shaltear, deja de molestar a los demás jugadores, Ainz-sama, solo me divertía un poco, eso fue una orden, Shaltear, sí, mi señor. Las voces eran nítidas, tan reales que por un momento creyó escucharlas en la habitación. Giró lentamente la cabeza, pero solo el viento respondió, moviendo las cortinas con un suspiro. Ainz-sama, susurró. Su voz resonó débilmente, casi temerosa de romper el silencio. Por primera vez desde su llegada a ese mundo, su mente comenzó a recordar. Fragmentos dispersos, como cristales rotos en la oscuridad. Los pasillos dorados de Nazarick, el aroma metálico de las salas de combate, la presencia inquebrantable de sus compañeros. Aura, Coquitus, Albedo, Sebas. Y, en medio de todos ellos, la figura de su amo, Ainzo Algoun. Majestuoso, imperturbable, con su mirada vacía que irradiaba poder y calma. Este mundo, tal vez pronto dejará de existir, el cierre del servidor es inminente, Momonga, no importa. Estaré aquí hasta el final. No abandonaré el gremio. Esas palabras reverberaron en su mente con el peso de una campana fúnebre. El cierre del servidor, sí. Ella recordaba esa frase. No entendía completamente su significado, pero comprendía su esencia. El fin. Su ceño se frunció lentamente. Las manos, antes quietas, se cerraron con fuerza hasta que sus uñas atravesaron la piel pálida de sus palmas. Una gota de sangre cayó sobre el suelo. No por dolor físico, sino por la emoción que hervía dentro de ella. ¿Acaso, desaparecieron todos? Susurró con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Aura? ¿Demiurge? ¿Albedo? Cerró los ojos con fuerza. No, no puede ser. Nazarick, mi hogar, el silencio no le respondió. Y en esa falta de respuesta, Shaltear sintió por primera vez en siglos soledad. Recordó la última vez que vio a su amo. La sala del trono bañada en una luz rojiza, los NPC arrodillados, y la voz de Ainz resonando sobre todos ellos. Aunque el mundo se apague, Nazarick permanecerá conmigo. Hasta el último segundo ella había sentido orgullo, devoción, y ahora solo un vacío insoportable. ¿Fue ese, el final? Susurró, llevándose una mano al pecho. ¿Morí junto a ellos? ¿O, fui arrancada de ese destino? Sus pensamientos se enredaban en una maraña de emociones. Recordó el instante en que la oscuridad la engulló. El aire del trono desapareció, el suelo se desmoronó bajo sus pies, y entonces, una luz, un círculo mágico, una voz desesperada pronunciando su nombre. Louise, murmuró, bajando la mirada. Sus dedos tocaron el medallón que colgaba en su pecho, una joya decorativa que Ainz le había otorgado siglos atrás. Si no fuera por ella, quizás yo también habría desaparecido con Nazarick. Su expresión se suavizó por un instante, pero luego la duda volvió con fuerza. ¿Debo agradecerle? Susurró con ironía.
¿A una humana? El solo pensarlo le resultaba humillante. Su orgullo tembló, su instinto vampírico se rebeló ante la idea. Pero, también era cierto que, sin Louise, ella no estaría allí. Me arrebató mi mundo, y al mismo tiempo me salvó de la nada, dijo con amargura. ¡Qué contradicción tan absurda! Un viento gélido se coló por la ventana abierta, haciendo que su largo cabello plateado ondeara como una llama oscura. Sus ojos se perdieron en el horizonte. Si mis compañeros ya no existen, si Ainz-sama realmente, la voz se quebró por primera vez, ya no está, guardó silencio. Un silencio que dolía. Sus pensamientos se volvieron más sombríos. Imaginó a los guardianes de Nazarick desvaneciéndose, uno a uno, sus cuerpos pixelados disolviéndose en la nada. Imaginó el trono vacío, las estatuas cayendo en ruina, las luces del santuario apagándose para siempre. El cierre del servidor, repitió en voz baja. ¿Acaso eso fue la muerte de un dios? Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Si Ainz-sama pereció con su mundo, ¿por qué sigo viva? ¿Por qué sigo sintiendo su voz dentro de mí? Apretó el medallón con fuerza. No, no puede haber muerto. No ese hombre. No mi amo. El aire en la habitación cambió. Un aura oscura comenzó a emanar lentamente de su cuerpo, invisible para los ojos humanos, pero tan densa que las velas titilaron. Su mente se llenó de imágenes. El trono, los estandartes dorados, el sonido del bastón de Ainz golpeando el suelo. Ainz-sama, murmuró con fervor. Si aún existes, si tu voluntad perdura en algún rincón del cosmos, escucharé tu llamado. Sus ojos se abrieron, brillando con un rojo profundo y majestuoso. Te lo juro, por mi sangre, por mi nombre, por todo lo que soy, seguiré sierva de tu legado. El juramento resonó en la habitación como un eco que ni las paredes pudieron contener. La magia latente del lugar vibró, respondiendo instintivamente a la voluntad del vampiro. Por unos segundos, Shaltear volvió a sentirlo, esa conexión invisible con el poder de su amo. Un destello fugaz, una chispa. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. El vacío volvió a reinar. Ella exhaló lentamente, controlando su ira. Su corazón no latía, pero su pecho se movía con el ritmo de una respiración imaginaria. Louise, susurró con una voz más suave, casi maternal. Si de verdad fuiste tú quien me trajo aquí, quizás, solo quizás, el destino no fue cruel, sino compasivo. Miró hacia la cama donde dormía su ama. El rostro de la joven se veía tranquilo, ajeno a las tormentas del mundo que había invocado. Eres frágil, Louise. Pero tu voluntad, sus ojos se entrecerraron con un brillo de respeto, es fuerte. Me recuerdas a él. Por primera vez, Shaltear sonrió sin burla. Una sonrisa pequeña, triste y noble. Supongo que, debo protegerte. Dijo, con voz melancólica, mientras te sirva, tal vez pueda mantener vivo su recuerdo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, casi como una plegaria. Fuera, la luna bañó su figura con un resplandor pálido. El viento se calmó. Y por un instante, todo el mundo pareció detenerse. Shaltear Fallen, guardiana de Nazarick, sirvienta de los seres supremos, monstruo temido por dioses y hombres, inclinó la cabeza en un gesto que mezclaba orgullo y luto. Ainz-sama, susurró por última vez. Si este mundo es mi nuevo escenario, entonces que mi existencia aquí sea mi ofrenda para usted. Sus ojos se cerraron, y el silencio regresó. Pero en su interior, una chispa se encendió. No la esperanza de un alma humana, sino la determinación inmortal de una sierva que se niega a olvidar. Fin del prólogo.